Estamos ya enlazados. Hoy repasábamos en la etapa de los diarios. Principalmente destacaba que la única etapa que presentaba esta información era la de Diario Página 12 en cuanto a las reformas laborales que se vienen y dentro de este paquete de reformas que se ha presentado de parte del gobierno nacional esta semana. Al respecto y para charlar sobre esta información, porque bueno, Página 12 presentaba un informe con estadísticas de parte del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. No podíamos dejar de intentar comunicarnos con Andrés Pizarro, nuestro compañero y colega dentro del Centro de Economía Política Argentina, para que pudiera contarnos un poco sobre estos análisis y sobre estas estadísticas con las que cuentan el Centro de Economía, del CEPA, por ejemplo, para con esta información. Así que por eso saludamos directamente a Andrés Pizarro, a quien ya tenemos en línea. Buen día, Andrés. Buen día, Leo, ¿cómo están todos por ahí? Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte muchísimo la amabilidad que tenés para esta comunicación con nuestra radio y bueno, decirle que bueno, es un lujo tenerte. Hoy leíamos algunos títulos en Página 12 y bueno, ahora poder charlar con vos. Así que bueno, realmente es muy importante porque es un tema que venimos tratando ampliamente desde antes de las elecciones. Y bueno, decíamos que seguramente después del resultado de las elecciones iba a depender de esto justamente para ver qué impulso se le daba a estas modificaciones. Bueno, aparentemente el resultado positivo que ha tenido Cambiemos ha hecho que se impulsen estas reformas con mucha fuerza y bueno, de esto queríamos charlar con vos porque nos pareció muy interesante el informe que ustedes habían publicado hoy en Página 12. Sí, a ver, bueno, yo no sé si el resultado de las elecciones habilita reformas tan radicales como esta, pero este es otro tema. Mira, acá hay dos cuestiones. Uno es la reforma laboral y la otra es la reforma previsional. El informe que hoy sacamos en Página 12 en realidad es sobre una parte de la reforma previsional, que es la movilidad jubilatoria. Sí. Todavía no hemos accedido al texto de la reforma previsional. Sí. Y lo que nosotros sabemos, lo que anunció el presidente y hecho sí accedimos a alguna información al respecto, es cómo modifican la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí. Ustedes saben que la fórmula actual es un polinomio que toma en cuenta el aumento de los ingresos fiscales, o sea, lo que recauda el Estado en calidad de impuestos por un lado, y por otro lado es el aumento promedio de todos los salarios. Y esta es una ecuación con una ponderación que es mitad y mitad, que es lo que viene rigiendo. Y en todo el periodo del kirchnerismo, donde los salarios aumentaron por encima de la inflación y el recaudo fiscal también, hizo que las jubilaciones aumentaran muy por encima de la inflación. Esa era la fórmula actual. La fórmula actual. El cambio quiere que la fórmula únicamente dependa del índice de precios oficial del INDEC. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben que hay 60% de las jubilaciones que son la jubilación mínima, que tienen que ver con las moratorias, etcétera. Y bueno, esas personas, con este cambio, ninguna jubilación le va a ganar a la inflación. O sea, va a haber un status quo, si se quiere, del poder adquisitivo de los jubilados. Y esto es particularmente dañino para quienes están con jubilaciones mínimas. Los de jubilaciones altas, privilegiadas, bueno, eso no es un problema, incluso uno podría decir, bueno, no está mal que sus haberes se actualicen con la inflación, pero tenés que 60% están con jubilaciones mínimas que, como ustedes saben, están por debajo del salario mínimo. La jubilación mínima va a estar en 6.600, 6.700 pesos, un salario mínimo alrededor de 8.000. Con este cambio esto queda congelado así. Claro. Entonces el cálculo que nosotros hicimos en CEPA es para el 2018, bueno, ¿qué hubiese pasado en términos de aumento de la jubilación mínima y la jubilación promedio
con la fórmula actual y qué sucede con la fórmula existente, bueno, nueva, perdón. Y ahí tenés una caída de 700 pesos de la jubilación para el año que viene, y esto es para la jubilación mínima y promedio. Y además tenés que la misma fórmula de actualización es la que se usa para la UH. Sí. Entonces también la UH pierde poder adquisitivo, no me acuerdo la cifra exacta, creo que es más o menos 900 pesos. Eso es el artículo de página. Sí, hicimos. Está bien. Andrés, esto vos decís que se va a ajustar de acuerdo a los índices del INDEC respecto a la inflación. Vos sabés que se habló muchísimo, y justamente de parte del partido gobernante, del INDEC anterior, digamos, del INDEC del kirchnerismo. ¿Este INDEC, digamos, refleja realmente los datos reales o también se parece un poco al anterior? No refleja de ninguna manera. A ver, la crítica al anterior no era metodológica, sino era más bien el resultado final. O sea, vos mirabas el índice de precios, distintos comentadores decían, no creo eso, porque para mí la inflación es más. Toda la crítica al INDEC fue de esa índole, no fue, desde mi punto de vista, muy científica. Actualmente yo te hago la crítica del INDEC actual y te digo la metodología es mala. Los ponderadores, que son la cantidad que consume la gente de los distintos productos que componen el índice, están mal porque están sacados de la encuesta de gasto de 2004. Hoy en 2017 hemos cambiado el patrón de consumo y sobre todo los precios relativos han cambiado muchísimo, en particular por las tarifas domésticas. Hoy en día, si vos mirás tu consumo personal, como ejemplo, vos de tus ingresos te estás dedicando mucho más a pagar tarifas de lo que hacías hace 2 años, ni hablar de hace 4 años. Y esa cantidad consumida es el ponderador del índice de precios para cada una de las cosas que consumís. Entonces no me puedes decir hoy que esos ponderadores son los mismos que en 2004. Claro. Entonces metodológicamente lo que hace el INDEC está mal. Lo que hacía anterior no estaba tan mal, pero nadie creía el resultado. Ahora yo te digo, no creo el resultado porque la metodología está mal y te digo por qué está mal. Está bien. Hoy, ¿entendés? Entonces eso lo que está haciendo es subestimar la inflación, en particularmente por todo lo que es rubro tarifa. O sea que el daño va a ser mucho más grande, Andrés, porque no solamente el ajuste perjudica, digamos, el nuevo cálculo para pagar las jubilaciones perjudica, porque ahora solo se va a calcular por el tema del INDEC, de los datos que refleje el INDEC respecto a la inflación, sino que también el INDEC te está mintiendo, digamos, o sea que tenés doblemente perjuicio, digamos, no va a reflejar la realidad, con lo cual tu recomposición salarial va a estar mucho más para abajo de lo que va a ser el proceso inflacionario. Totalmente, y diría para una provincia como la de ustedes, que tienen un alto consumo en energía, es peor, porque ustedes, el ponderador que ustedes tienen para todo lo que es energía, gas, electricidad, incluso es mucho mayor que el promedio del país. Claro. Entonces, la inflación, o sea, cómo evoluciona el índice total, el de ustedes está más subestimado que el promedio del país. Bueno, no es una buena noticia para nuestros pobres jubilados. Nos estamos enterando de esta noticia ahora. Así que... Bueno, pero había otro tema que yo quise hablar primero de esto de la jubilación, y otro es la reforma laboral. La reforma laboral, sí. Que no sacamos un artículo todavía, que estamos analizando. Y te diría, esta vez sí pudimos acceder al texto. Y bueno, y fuimos haciendo distintas presentaciones. Compañera Julia Estrada salió en el diario de Víctor Hugo adelantándose en lo que podría ser la reforma. Yo mismo lo hice en Crónica TV una mañana,
porque lo que trascendía era que iba a ser una reforma similar a la de Brasil. Sí. Bueno, y dentro de lo que son los capítulos de la reforma, te puedo decir que hay cuatro cuestiones o 4 ejes. En general, después te digo más o menos lo que hicieron aquí. Sí. El primero es, digamos, la organización, o sea, el marco jurídico. Sí. Y nosotros estamos regidos por el Código Laboral o la ley laboral. Da la impresión que ese código en su gran conjunto no lo van a modificar, sino van a optar por cambios de algunos artículos y, digamos, acuerdos por rama, ¿no? Uh-huh. Te lo menciono esto porque en Brasil se derogó todo el código laboral. Claro. El segundo capítulo es las formas contractuales, es decir, qué tipo de contratos se utilizan, y acá lo que tenemos en la Argentina es fundamentalmente el contrato a duración indeterminada, uh-huh, con un periodo de preaviso y de prueba, y muchas fórmulas más no hay. En otros países hay más formas de contratos cortos, contratos, en caso de Brasil, por ejemplo, contratos por hora. Uh-huh. Vos podés contratar a un trabajador 1 hora, después se va a su casa y ya no está, vos no sos responsable, digamos, sí, como empresario. Uh-huh. Mirá, lo que estamos viendo es que lo que están proponiendo es una suerte de flexibilización de ese tipo, con mucha impronta en la tercerización. Uh-huh. Es decir, hay una categoría de empleados que están introduciendo que es como independiente. Entonces es como un trabajador que ya no está en relación de dependencia y es como una tercerización individual. Uh-huh. Eso estamos viendo. Por otro lado, derogan un artículo del Código del Trabajo que es importante, que hace que cualquier tercerización, ya sea individual o empresarial, la empresa que terceriza es solidaria, es responsable solidaria, ¿no? Uh-huh. O sea, si la empresa que recibe la tercerización incumple leyes, la empresa que ha tercerizado es solidariamente responsable. Bueno, eso se deroga. ¿Qué significa? Es que es mucho más fácil tercerizar, porque ahí lo que está haciendo el empresario principal está lavando, digamos, o sacando de encima una cantidad de responsabilidades que tienen que ver con costos, pero además con manejo del personal y cumplimiento o control del cumplimiento del Código Laboral. Sí, Andrés, yo lo que en alguna información que leí, esto que vos decías, de llevar la discusión por rama, también me parece que ahí se esconde atrás un debilitamiento de las organizaciones gremiales, porque obviamente que si vos sectorizás la discusión y lo dividís por rama, y cuando más dividís, bueno, ponés en una situación mucho más debilitada a la organización gremial frente a la empresarial, digamos. En cambio, si vos discutís un convenio colectivo que te sirve de paraguas para todos los trabajadores y ahí juntás la fuerza de todas las organizaciones gremiales, bueno, me parece que ahí te para distinto, digamos. Si vos te sectoralizas la discusión, bueno, debilita mucho la posición de los trabajadores ante el empresariado. Totalmente, y ahí hay 2 cuestiones. Uno es el marco jurídico, que es el Código del Trabajo, no, como sabés, en los petroleros, uh-huh, aceptaron la negociación por rama, y esta es una negociación no es salario, sino del conjunto del derecho que los rige, digamos, y eso se hizo por rama. Sí. ¿No? Es decir, no derogan el Código del Trabajo, pero obligan a las ramas a acceder a una baja de los derechos laborales que les permite el Código del Trabajo. Entonces, eso fue lo que se hizo con los petroleros, y me parece que van hacia eso, pero eso es una cuestión. La otra es la negociación salarial, que era mi tercer capítulo, y ahí sí
es una idea, es sacarse las convenciones colectivas y que los trabajadores negocien ahí no por rama, incluso por empresa. Claro, Es lo que claro. hacen en Chile, México, Ujú. en Brasil. Y ahí no solo se debilitan a los sindicatos, sino que los sindicatos de alguna manera se vuelven obsoletos, Claro, porque dentro de una empresa es muy fácil que el empresario diga, vos trabajador ven para acá, voy a negociar con vos y no con fulano. claro. Digamos, entonces ahí es un debilitamiento tremendo de los sindicatos. Entonces ese es el tercer capítulo, ya no negociaciones colectivas, ya no el arbitraje del Estado por medio de la conciliación obligatoria, sino que cada uno se las arregle por empresa y que cada empresa haga más o menos lo que quiere. Ese es un poco Sí. la reforma. Y si a Y eso la le última, atás que las indemnizaciones ahora van a claro, bajar, que hasta los propios trabajadores pueden generar sus propios ahorros y que esto va a depender también de la negociación que lleven los sindicatos con el empresariado, bueno, se ata, bueno, cierra un poco el círculo porque vos decís, bueno, tenés indemnizaciones que si vos querés lo despedís, no tenés ningún problema, con lo cual al empresariado lo ponés en una situación de poder absoluta ante los empleados. totalmente. Ese era el cuarto capítulo, que es el tema de los despidos. Claro, Y esto sí viene con derogación de ley, esto no es negociado, esto es derogación de un artículo en el cual se introduce, como vos decís, ya no una compensación obligatoria enmarcada dentro del Código Laboral, que es por un año trabajado, un mes de salario, eso sí, ya no regiría, sino este fondo común, es decir, el trabajador cotiza a un fondo común para que cuando lo despidan se lleva ese fondo. Entonces acá hay unos detallitos, por ejemplo, también puede contribuir el empleador si quiere, si no quiere no. Eh, si se retira voluntariamente el trabajador se puede llevar la mitad del fondo, pero la esencia es esa, o sea, ya no es el empresario que paga el despido, sino el propio trabajador que paga claro. su despido. Entonces se genera, digamos, una desigualdad tremenda y esto creo que no es una cuestión que negocian los sindicatos, sino lo van a tratar de pasar como ley. Esto que parece, digamos, insólito, no es así en Brasil. Lo que hizo Temer es exactamente esto. Claro. En Brasil hoy en día hay un fondo de compensación individual para los trabajadores. Claro. O sea, no es, cuando uno lo dice así parece una locura, pero no lo es una realidad. Y el último capítulo, y este es importante, porque hace un poco a la naturaleza de quienes nos gobiernan, hay un gran capítulo sobre blanqueo, es decir, todas las empresas que alguna vez han delinquido, porque eso es delincuencia, Claro. digamos, no pagar las contribuciones, haber tenido trabajadores en negro, van a tener una suerte de perdón de todo lo que hicieron. Entonces se va a permitir a todas estas empresas que no paguen todo lo que deben y que se les haga un borrón y cuenta nueva de todas las empresas que han mantenido trabajadores en negro a través de los años. Es un capítulo importante de la reforma. Un perjuicio enorme para los trabajadores, Andrés, porque todos esos trabajadores se quedarían sin aportes. Todos esos trabajadores se quedarían sin aporte y además en un contexto de reforma previsional donde las moratorias previsionales y jubilatorias ya no van a existir más, o sea, se van a quedar sin aportes y lo más probable sin jubilaciones o con jubilaciones muy, muy restringidas. Bueno, Andrés, y te saco un poco de tu cuestión técnica, digamos. Vamos a aprovecharlo ya que lo Claro, tenemos. ya que estás vos ahí en el centro del... vos ves, digamos, que ves a las organizaciones gremiales, a la Cámara de Diputados, digo, al todo el contexto que rodea esto, en condiciones de ponerle algún freno o ves un camino así allanado. Yo no he visto muchos dirigentes gremiales pararse fuertemente ante esto. Inclusive más, he escuchado algunos que dicen que la legislación está un poco obsoleta y no estaría tan mal cambiarla, digamos. Sí, yo creo como vos, yo creo que las señales que está dando la cúpula de la CGT es esa, que como que están en conversaciones y las dos o tres cosas que han dicho me parece que van en ese sentido. Así que yo, por lo menos desde la cúpula de la CGT, no veo gran resistencia.
Me cuesta creer, sin embargo, que la base no reaccione, porque acá el recorte de derechos, el recorte de ingresos y la transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores empresariales es tremenda, es tremenda. Claro. Entonces, que no haya una reacción desde la base, y me cuesta creer que no la haya, porque llega un momento donde hay que comer, entonces Sí, te están sí, sacando sí, la sí, sí. comida de la boca, Sí. alguna reacción me parece que va a haber, no creo de la cúpula, creo de la base. Ahora bien, esto que están haciendo con el ejército, que tratar de derogar la ley de seguridad interior, que el ejército pueda intervenir bajo la excusa de terrorismo en los asuntos internos del país, además de la actuación que venimos viendo de la gendarmería, no anuncia nada bueno en cuanto a la represión de la protesta social. Sí. Así que eso son una combinación de cuestiones que no augura nada nuevo, pero yo estoy con vos, o sea, la cúpula de la CGT no ha dado buenas señales, la CTA tengo un poquito más de esperanza, eh, así que no veo tampoco veo un frente unido de reacción al gobierno de esto por la manera que está actuando la cúpula. Sí. Veo más bien reacciones esporádicas, por ahí incluso desordenadas de la base, cuya efectividad va a ser limitada, desafortunadamente, me parece. No, claro, yo creo que todavía no hay un nivel de organización popular que pueda prescindir de las organizaciones sindicales, Andrés, digamos. Me parece que todavía hay un proceso que pueda haber, si vos querés, hechos aislados y por ahí de algunos grupos o grupos de trabajadores que intenten organizarse, pero si vos sabés que todavía tiene mucho peso las conducciones gremiales en un conflicto de este tipo, digamos, y donde también hay una discusión que también tiene de tipo técnico, digamos, pues te están modificando los convenios colectivos de trabajo, se necesita sí o sí que las organizaciones gremiales estén al frente bueno, No, de eso. totalmente, pero yo te lo decía, por ejemplo, comparando a lo que puede decir el triunvirato de la CGT y hacia dónde Claro, vaya la CGT y lo que puede hacer un sindicato como los bancarios, digamos. En está ese bien. sentido, yo creo más que puede haber una reacción de esa índole, pero aún así con sindicatos como el bancario o camioneros, Sí. que pueden tener una reacción más decidida en este sentido, y que reaccionen dos sindicatos a que reaccione toda la central es distinta a la efectividad, ¿no? Entonces tampoco eso tiene, bueno, nos da un panorama muy alentador, digamos. ¿Y el Congreso cómo lo ves, Andrés? Bueno, vamos a ver qué pasa con Cristina Fernández, o Sí, sea, si Cristina Fernández la dejan asumir, yo creo que ahí puede haber un poco de, por lo menos un grupito de senadores y un ordenamiento del sector de Unidad Ciudadana que sea más coherente en su accionar. ¿hay un Yo intento creo que fuerte para que no mucho... asuma, Andrés? ¿Cómo? ¿Hay algunos intentos así para que no llegue a asumir? Sí, hay intentos, claramente, hay Ajá. intentos para que no, ya lo han dicho varios otros legisladores, lo han dicho. Yo creo que hay un intento para que no asuma, porque justamente si ella asume, generaría un ordenamiento, por lo menos de una parte de la oposición, con una cierta coherencia y cohesión, que es lo que ha faltado hasta ahora. Claro. Si ella no asume, se complica más, y yo creo que ahí la resistencia a estas políticas se va a debilitar muy fuertemente. Bueno, Andrés, no sé si tenés algo más. No, eso sería por ahora, digamos, hay, Da por para charlar ejemplo, largo y tendido el tema. totalmente, porque hay una cosa es el proyecto de ley y otra cosa es cómo sale, y eso va a depender mucho del tiro y afloje del Congreso. En cuanto a la previsional, lo único que sabemos es lo de la movilidad jubilatoria, pero van a haber otras cosas. Yo creo que va a haber un intento de volver a la jubilación por capitalización, pero todavía no lo sabemos. Así que bueno, todavía hay muchas cosas Están por... que ver Claro. y analizar.
Bueno, Andrés, agradecerte muchísimo estos minutos que has tenido la amabilidad para comunicarte y bueno, que agradecerte y bueno, seguramente a lo largo de este tiempo seguiremos hablando de todo esto y bueno, hay que ver a ver cómo avanza, tanto en las cuestiones de la reforma laboral y la reforma jubilatoria, que me parece que son el centro, ¿no? De todas las reformas que está impulsando el gobierno. Sí, ayer he oído hablar también que intentan hacer una reforma del Estado también, y eso va a tener para mí un impacto también fuerte. Sí, con nuevos despidos, ¿no? Me parece que el tema de la mención de la biblioteca y los empleados, me parece que va por ese lado, ¿no? Y generando las condiciones de que todavía hay muchísima gente que cobra sin trabajar. Claro, esa es la Claro. retórica. Uh-huh. Las reformas estas que vienen bajo el paraguas de modernización del Estado, el neoliberalismo lo ha hecho en muchos países, que fundamentalmente se reducen a echar gente, a descentralizar y a crear agencias que son como agencias autónomas en lugar de ministerios. Uh-huh. Entonces ahí a mí me preocupa cuestiones como la educación, donde Uh-huh. habíamos, con la ley de educación nacional, se había logrado una cierta nacionalización de la educación. Yo creo que eso puede correr peligro. Veo también lo que han hecho con Vialidad Nacional, de empezar a tercerizar, sí. tal vez un indicio a la creación de agencias viales Uh-huh. descentralizadas, autónomas. No sé, hay que ver. Esto se ha hecho en muchos lados y es una reforma que tiende a debilitar aún más el control y el poder de los estamentos estatales. Última, Andrés, y con esto te libero. ¿Tenés algún dato en algún otro lado que se hayan llevado reformas similares a esta y que el resultado haya favorecido a la sociedad, que viva mejor, que tenga mejores condiciones? No, al contrario. No hay ningún lado que haya ido a mejorarle la vida a la gente. A ver, yo creo que lo puse fíjate si lo encontrás en la página de Facebook nuestra o de CEPA, que la reforma laboral, yo comparé México, Argentina, México, Chile y ¿cuál más? Y Brasil. Sí. Indicando qué habían hecho en cada uno de estos capítulos laborales, digamos, ¿no? La contratación, los despidos, etcétera, y puse abajo los datos de desempleo e informalidad, y tenés más desempleo y más informalidad cuando se aplican estas reformas. El caso de Brasil es muy paradigmático porque tenés que durante el gobierno de Lula el desempleo llegó a su bajo histórico, que fue 5,5%, y tenía una informalidad similar a Argentina, 34, 36%, y hoy en día, después de un año y medio de Temer, tenés 13% de desempleo y una informalidad de 48% sin contar el sector agrícola. En el caso de México, que es un país que es liberal, neoliberal por hace mucho tiempo, y ligado, digamos, en su inserción económica mucho a Estados Unidos por el tratado de NAFTA, digamos. Sí. Ellos tienen un desempleo que es más bajo, que es de 3,3, 4%, y tienen una informalidad del 58%. Claro. Y una informalidad que no ha ido bajando, sino más bien ha ido subiendo. El tema de la informalidad, más allá de que hay pobre trabajador, ¿no? que no tiene sus aportes, qué sé yo, es que es un caldo de cultivo para el contrabando, para el narcotráfico, para todas estas cuestiones, y que México sea el país más violento del mundo, fuera de los lugares donde hay guerra, no es ajeno a ese nivel de informalidad. Totalmente. Así que, bueno, será tema de charlar por ahí, porque vos sabés que este discurso cala mucho en la gente, el ciudadano común, y muchas veces vos escuchás a gente, bueno, que uno charla todos los días y siquiera puede uno partir de que tienen mala intención, de que esto, comparándose con Chile, con México, y bueno, como que ahí hay que ir, digamos, como que ahí las sociedades viven mucho mejor. Y claro, como que son lugares objetivos. Exactamente. Bueno,
Mira, de los 3 países te diría Chile es el más ordenado en ese sentido, pero el desempleo en Chile es 7%, que no está tan lejos de Sí. y la informalidad es 36%, que es un poco más de lo de acá. Claro. Entonces no hay ninguno de esos 3 países que son los países con el cambio estructural neoliberal más antiguo, que es Sí. Chile y México, y más radical, que es el actual de Brasil, que tengan indicadores laborales que sean mejores a los de Argentina, incluso de hoy, y muy lejos de lo que era Argentina hace 2 años. Entonces, si vos decís, Argentina hace 2 años tenía una informalidad de 33% y tenía un desempleo de llegó a 5,5. Sí. ¿Cuál es la necesidad de cambiar todo la organización del trabajo, el código laboral? ¿Cuál es la necesidad si llegaste casi al desempleo histórico más bajo? Claro. ¿Será por la informalidad? Bueno, vas a una reforma que al contrario de bajar la informalidad, la sube. Claro. Entonces, en realidad, la motivación de la reforma laboral no es esa es la retórica. La razón es para que las empresas tengan mayores ganancias, porque pueden echar a gente, pagarles menos, o pueden reducir el personal de manera más flexible, pueden hacer... en el fondo, tienen un poder de negociación mucho más fuerte de lo que tenían antes. Y al tener ese poder de negociación, máxime si les das a ellos la posibilidad de negociar por empresa o por rama, le das una posibilidad de recortar aún más los derechos laborales y maximizar ganancias. Pero creer que esto reduce el desempleo o la informalidad es completamente equivocado, y eso uno lo puede ver en los ejemplos de Brasil, México y Chile. Claro. Y bueno, antes lo demandaban desde afuera y ahora lo impulsan ellos mismos desde el gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta que están gobernando, ¿no?, los empresarios. Totalmente. Claro, antes ejercían presión desde afuera, ahora no tienen... Ahora están en la toma de decisiones. Están en la toma de decisiones, así que... Claro, y donde la reforma tiene un toque muy argentino es el blanqueo de todos los empresarios que evadieron impuestos, evadieron contribuciones durante todos estos años, y que ahora de alguna manera se los recompensa con el blanqueo. Claro. Eso te diría, no se hizo en Chile, pero acá sí. Claro, tiene un toque argentino. Un toque argentino. Bueno, Andrés, te dejamos y te volvemos a agradecer muchísimo la comunicación, y bueno, muy claro como siempre, y bueno, esto vos sabés que cómo nos ayuda a nosotros que estamos tan lejos por ahí del poder central. Bueno, nos vemos, hablamos a la próxima. Dale, te mandamos un fuerte abrazo. Será hasta la próxima entonces. Ahí estaba la palabra de Andrés Pizarro, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina, que bueno, nos dio un pantallazo general, la verdad que estábamos necesitando. Estamos necesitando, aparte, bueno, vos sabés que, Leandro, el trabajo de ellos tiene mucho responsabilidad y en las cuestiones técnicas, digamos. Ellos no lo analizan políticamente, sino técnicamente, digamos. Sí. Está escrito eso, bueno, esta letra, esta modificación de la ley, ¿qué impacto va a tener en la vida de los trabajadores, fundamentalmente con respecto a la reforma laboral, y a la vida de los jubilados, que hoy están jubilados, y a todos los que vayamos a jubilarnos dentro de algún tiempo, más todavía, porque el impacto va a ser mucho más fuerte en quienes vengan a jubilarse, las modificaciones de las dos leyes, que bueno, son un poco el centro y que son a quienes van a afectar prácticamente a la totalidad de los argentinos si logran llevarse adelante y bueno, y aplicarse como todo parecería, porque bueno... Claro, como parece indicar, porque hasta ahora no tienen prácticamente resistencia. Las organizaciones gremiales, fundamentalmente la CGT, no ha dado ninguna muestra de que vaya a oponerse, por lo menos, ni que planea hacerlo. Habría que preguntarse por qué, pero bueno, no da para charlarlo bastante cuando las organizaciones gremiales teóricamente son las que tienen que estar siempre del lado de los trabajadores, y no daría la impresión en este caso. Digamos. Exactamente. 11 de la mañana, 41 minutos, compartimos música en la mañana desde el Dicho al Hecho.